A Federico Montero para repasar algunas cuestiones internacionales y algunas visitas internacionales también, ¿no? Visitas y cuestiones en la agenda movida que tenemos en la región. Me parece destacar una reflexión, una información sobre lo que está haciendo Lula, ¿no? Que es parte de unos temas que hemos charlado la semana pasada, adelantábamos algo de lo que fue su visita a China. Bueno, esta semana subió bastante la atención porque en continuidad de lo que fue su visita a China, que fue una visita comercial, pero ante todo política y geopolítica, podemos decir, se destacó de esa visita tres cosas para un breve resumen. Por un lado, los acuerdos que a nivel comercial y económico propuso Lula con China, que implican, por un lado, abrir una perspectiva para un mercado que es el principal comprador de Brasil, y en donde los acuerdos que buscó Lula, y este es un elemento que es importante, porque de la mano de que China se transformó en el principal socio comercial de los países de América Latina, vino una tendencia a la reprimarización, porque China nos compra fundamentalmente commodities que les sirven a ellos de alimento para engordar a su vez ganado, bueno, etcétera. Eso ha llevado a una primarización. Lo que buscó Lula en esos acuerdos fue tratar de revertir eso en algunos sectores importantes. Por otro lado, una cuestión fuerte de esa visita fue la puesta en marcha del Banco del Desarrollo, ahí el discurso que dio Lula mencionando la cuestión del FMI, cómo impacta esto sobre la Argentina, y en tercer lugar la propuesta geopolítica que se vincula con lo que vamos a avanzar ahora, la propuesta geopolítica de ver si se puede armar un club de países para darle una salida al conflicto entre Ucrania y Rusia. Y en continuidad de esa agenda, que ya Lula mostró un poco las cartas, se mostró como crítico frente a, sobre todo, la posición norteamericana y europea de fomentar la guerra, recibió nada más y nada menos que a Lavrov, que es el canciller ruso, que está de gira por América Latina, y el primer lugar que visitó fue Rusia. Se reunió, obviamente, con Mauro Vieira, que es el canciller brasileño. Habían tenido también una reunión con Celso Amorín, que es el principal asesor en política internacional directamente de Lula, en lo que es una gira latinoamericana del canciller ruso que en estos momentos está en Venezuela y va a seguir por Cuba, y entiendo que por Nicaragua también. ¿Y cuál es la importancia? Que esto, bueno, generó una polémica muy grande, una reacción inmediata por parte de las altas autoridades de Estados Unidos, que llegaron a decir que Lula había comprado los cuentos sobre la situación en Europa, que vendía el relato chino. Entonces hubo como una tensión importante, mostraron la preocupación las autoridades norteamericanas por esta movida en términos geopolíticos que viene llevando adelante Lula, que es posicionar a Brasil en el concierto internacional de naciones con una voz autónoma, que hay que clarificar ahí una posición, que es que Brasil, igual que la Argentina, en su momento condenaron lo que desde la perspectiva de estos países es la invasión de Rusia a Ucrania, por un tema de la continuidad territorial que incluso podría afectar lo que es la histórica posición de Argentina, por ejemplo, respecto de Malvinas, bueno, otras cuestiones. Pero eso no quita, digamos, que la situación de no avalar el modo en que se resolvió por parte de Rusia de una amenaza geopolítica que en cierta medida puede ser considerada lo que fue una invasión defensiva, porque tenía que ver con las advertencias que Rusia venía haciendo de que si Ucrania se sumaba a la OTAN, eso iba a implicar una amenaza para la existencia y la seguridad nacional de Rusia, y que alguna reacción iba a haber. Bueno, terminó sucediendo lo que todos sabemos, pero digamos, la condena a esa acción desde el punto de vista de Brasil y también de la Argentina no significa que no se busque una salida acordada al conflicto, y que no lo utilice Lula toda esta discusión para posicionarse en un lugar a nivel geopolítico, proyectar a Brasil como representando al cono sur en esa discusión, y con intereses que van mucho más allá de todo esto, que tienen que ver, entre otras cosas, con un viejo anhelo que tiene Brasil, que es la reforma de algunos aspectos de la organización de algunos foros internacionales, en particular Naciones Unidas, y la búsqueda que tiene Brasil de que se amplíe, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que Brasil tenga un asiento ahí, cosa que logró el apoyo de Rusia y un guiño también de China en esta búsqueda de la proyección internacional que tiene Lula. Entonces, nada, para pensar, para discutir,
Hay posibilidades en un mundo en crisis para moverse. Brasil tiene las espaldas suficientes en términos de tamaño, en términos económicos y en términos políticos de la mano de Lula para abrir una perspectiva de negociaciones y una posibilidad de que los países del Cono Sur dejen de ser espectadores o estar todo el tiempo atosigados por las presiones de las grandes potencias y buscar cuáles son los beneficios que pueden obtener en este mundo en transición y sobre todo una perspectiva respecto del conflicto que pagamos económicamente sus consecuencias para buscarle una salida con otras características. Fede, vemos que Lula, por un lado, está haciendo un trabajo de alguna manera de fortalecer ciertos vínculos con algunos países como China, por ejemplo, y por otro lado vemos que la jefa, ¿no?, del Comando Sur viene a la Argentina justamente a dificultar que Argentina refuerce o fortalezca lazos con China, ¿no? Y tira abajo algunos proyectos, por ejemplo, que la Argentina venía trabajando con China, o por lo menos busca obstaculizarlos. Nos pone eso en un lugar un poco difícil en términos regionales. No sé, ¿cuál es el análisis de esa situación? Mira, primero yo diría lo siguiente: no es que Lula es antinorteamericano, digamos, ¿no? Lula busca el posicionamiento autónomo de Brasil. De hecho, Lula, su primer salida al exterior, hizo una visita a Argentina, luego Uruguay, y su segunda visita de importancia fue a Estados Unidos, donde claramente, digamos, el gobierno demócrata veía con buenos ojos y ve con buenos ojos la presencia de Lula en el gobierno de Brasil en reemplazo de Bolsonaro, que era un claro aliado de Donald Trump en cuanto a lo que fue la estrategia regional. Ahora bien, que existan relaciones con las distintas potencias en el mundo no implica necesariamente que uno tenga que subordinar su política exterior a eso y que renuncie a reconocer el interés nacional y tratarlo de defender en el marco de esas negociaciones. Por otro lado, cuando Lula fue a Estados Unidos, la verdad que en términos de acuerdos comerciales, de inversiones, la verdad que se llevó un bastante mal trago. Esto lo charlamos en su momento en una columna en este programa. Biden le ofreció $50 millones en un fondo para la Amazonia. $50 millones Estados Unidos podía invertir en Brasil en el fondo para cuidar la Amazonia, digamos. Bastante poco, sabe bastante poco por la escala de estos países. Independientemente de que haya habido otras cuestiones, bueno, se destacaba esta situación. Entonces, bueno, en ese escenario Lula avanza con su agenda de instalar a Brasil con autonomía frente a este nuevo mundo. Y en relación a la Argentina, está claro que la Argentina tiene un fuerte condicionamiento heredado de lo que fue el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que ahora vemos que no era un préstamo solamente económico, que era un préstamo político y geopolítico, que implicaba que de esa manera Macri se aseguraba, mediante la movida geopolítica que venía realizando Trump, que Argentina quedara bajo la zona de influencia y de tensiones y la capacidad de chantaje por parte del gobierno norteamericano, cuando el gobierno norteamericano no solo violentó todos los estándares internacionales, sino que incluso violentó los propios estatutos del Fondo Monetario para darnos ese dinero. Ahora, que nos dieran ese dinero no era un tema económico, sino que era un tema geopolítico, y por eso debería haber sido, digamos, renegociado en otros términos, ¿no? Porque no era un préstamo más, sino que tenía todos esos componentes. Hoy vivimos las consecuencias de esa situación, digamos, ¿no? Que es el peso que eso tiene sobre la economía argentina, obliga a la Argentina, en una situación de extrema debilidad, producto de las malas decisiones en materia de política económica que nos trajeron hasta acá, y de la fragilidad de nuestra economía en un contexto electoral, de tratar de estar buscando alivios para la desestabilización económica que vivimos a diario, poder transitar el proceso electoral sin que esos factores incidan sobre la decisión que tiene que tomar el pueblo argentino. Uno podría decir, bueno, no es el único camino para aliviarse económicamente. Bueno, es el camino que estamos transitando, y de la mano de ese camino viene lo que vos decís, Eva, que es la mayor capacidad que tienen en ese marco los intereses políticos norteamericanos para, digamos, auditar o estar presente sobre ciertas decisiones estratégicas que están en disputa y que la Argentina tiene que tomar, que las hemos repasado varias veces, que tienen que ver con el litio, que tienen que ver con el armamento. Por eso Laura Richardson está acá. El Atlántico Sur es una zona
muy importante en términos geopolíticos y donde nosotros tenemos una situación de enclave neocolonial en Malvinas, la cuestión de las comunicaciones, bueno, todas decisiones geoestratégicas que la Argentina tiene que tomar, que a Estados Unidos le preocupan y que, aprovechando esta situación de debilidad que tiene la Argentina, por supuesto, la presencia de los funcionarios norteamericanos no cae simpática, es algo que uno debería, digamos, subrayar, pero en todo caso también lo que deberíamos subrayar es alguna reacción con algún tono un poco más de poner algún límite frente a algunas declaraciones no muy felices, como es el caso, por ejemplo, de la declaración de la número 2 del Departamento de Estado, que la semana pasada se atrevió a decir, en un contexto de corrida inflacionaria, de desestabilización económica, decir que donde las grandes mayorías están atravesando situaciones muy difíciles, decir que la Argentina todavía tenía que sufrir un poco más para luego mejorar sus condiciones. Me parece que esta situación de debilidad a la que nos ha legado fundamentalmente ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue un acuerdo con el gobierno de Trump, en realidad, pesa sobre nosotros, pero uno también podría pensar si es la única salida posible para la Argentina, y ahí está la posibilidad de que un postergado viaje que se especula pueda suceder en junio, de parte del gobierno argentino con el equipo económico a la cabeza, pueda también compensar un poco esto y llevar adelante una agenda en el camino del que abrió Lula a China, pero de la mano de los intereses argentinos. Bueno, ese es un capítulo que hay que ver en qué condiciones llega la Argentina a junio y si es que puede recorrerlo, el camino que abrió la puerta a Lula, como para que América del Sur también tenga una perspectiva de acuerdos y desarrollo de infraestructura, que es lo que hoy puede garantizar China, en términos de pensar en las relaciones internacionales con un grado de autonomía suficiente que permitan hacer prevalecer el interés nacional por encima de las presiones en este mundo en crisis. Fede, te podemos escuchar este sábado a la tarde. Sábado a la tarde, sí, el clásico de todos los sábados, con el mate, bueno, el café con leche, ahora que está un poquito más fresco. Escuchamos el programa que conduce Atilio Borón, Diálogo Internacional, por la Radio de las Madres, Telma Luzani también, y gran equipo. Y muchos otros temas, las elecciones presidenciales que se vienen en Paraguay, todo lo que está aconteciendo en América Latina, la crisis política que estamos viendo en Sudán, y una serie de otros temas van a ser abordados este sábado, como todos los sábados, a las 18 horas por la Radio de las Madres. Federico Montero, ¿en cuánto cuento?